te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal, a este estudio bíblico los viernes a las 7 de la noche, hora estándar en los Estados Unidos, en Nueva York. Gracias por acompañarnos. Los saludamos y bendecimos en el nombre de Jesús, a nombre de nuestros pastores reverendos Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail Torres, de la iglesia El Calvario, en la 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Pues bien, hoy cerramos con esta unidad número 4 de este tomo 10. Hemos estado hablando de las epístolas de Tesalonicenses, 1 y 2, una carta 1 y carta 2 que hizo el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica. Hoy cerramos esta unidad, así es que va a ser un poco breve y esperando que se queden con nosotros un ratito más para entonces hacer un pequeño examen verbal de solamente 4 preguntas, 4 multiple choice, selecciones múltiples. Hemos estado familiarizados con este tema de la venida del Señor y hay muchas personas que estudian o buscan en las escrituras con la intención de buscar un método cronológico, tratando de entender de cómo sería esos últimos tiempos de una manera cronológica y con detalles. Y lo que hemos estado tratando en estas pasadas semanas en esta unidad 4 es lo que el apóstol Pablo escribió en Tesalonicenses en cuanto a la venida del Señor, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, no con la intención de dar detalles descriptivos o un orden cronológico de cómo será esa venida del Señor, sino más bien con el propósito de animar y exhortar a aquellos creyentes de la iglesia que estaban un poco vulnerables por las confusiones y las preguntas que habían en el corazón de ellos, ya que entendemos que el tiempo que estuvo Pablo con ellos fue muy corto, pero el tiempo que sí estuvo lo aprovechó al máximo. Y aún con la persecución que estaban sufriendo, eso ponía más presión en el corazón de Pablo en su preocupación y amor por ellos. Y por eso es que él escribió estas cartas, con la intención de ayudar, exhortar y animar a estos cristianos vulnerables al mismo tiempo para que se cuidaran del engaño. Así es que, teniendo esto en mente, este resumen, vamos a entrar a esta última lección para esta unidad. Pero antes, oremos. Padre Santo, te damos gracias por este momento que tú nos has concedido, Dios del cielo, de poder conectarnos a través de esta plataforma nuevamente, Señor, y estudiar tu palabra, tu poderosa palabra, palabra de vida. Esperamos, Dios amado, que la misma siga encontrando cabida y dando fruto en nuestros corazones, Señor, y que con nuestra vida también podamos ponerla en práctica, seguir caminando firmes en ella y proclamándola, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema para hoy es vivir para Jesús. Y la verdad central dice que a través de Jesús, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Mira qué palabra exhortadora, esta verdad central de que ya nosotros tenemos a través de Jesús toda la fuerza, la fortaleza, las instrucciones para vivir en victoria. Y el versículo clave está en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 5, que dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deseo de Pablo de que el pueblo, los cristianos en Tesalónica, se mantuvieran en ese amor que habían recibido, de la misma manera como debían de compartirlo y seguir viviéndolo con otros, es en la misma
la misma exhortación que nosotros como iglesia recibimos, a permanecer en ese amor que hemos recibido. Con mucho amor, Dios nos ha perdonado y a través de su Hijo amado Jesucristo nos ha demostrado ese amor en acción. Por lo tanto, esta palabra exhortadora es también para nosotros. Aunque ya les dije, Pablo estaba más bien preocupado principalmente por la condición espiritual y el crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Eso era lo que lo empujaba y lo motivaba más para escribir estas cartas. Eran unas cartas llenas de instrucciones, de exhortación, de orgullo de haberles conocido y de tener el placer de haberlos llevado al camino de la verdad. Hoy vamos a comenzar con una de esas expresiones muy famosas del apóstol Pablo. Vemos cómo a través de todas las epístolas que escribe el apóstol Pablo tiene una característica especial en la forma en que se expresa. Se puede detectar el sentido y la manera en que el apóstol Pablo se expresa, el continuo cuidado, amor, la corrección también a través de todas sus cartas. Y esta no es la excepción. Aquí en Tesalonicenses, a pesar de que el tema principal era el tema del regreso de Jesucristo, de la segunda venida del Señor, todavía aún en todas sus cartas vemos ese mismo lenguaje, esa misma preocupación, esa misma bosquejo o esquema de instrucción que le deja para que sigan creciendo. Así que en esta palabra de gratitud, también como presenta el orgullo de él de haber conocido a un grupo de personas tan fieles a la causa, es que vemos como en esta segunda carta, en el capítulo 2, al final de casi al final de este versículo, de esta carta, vamos a estar viendo los versículos del 13 al 15 en esta última palabra de inspiración o esta palabra de exhortación que le da el apóstol Pablo respecto a la voluntad de Dios que ha sido desde el principio la salvación para la humanidad entera. Entonces Pablo le dice, comenzando en el versículo 13 de segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Vemos así, como les dije, en la forma en que se expresa el apóstol Pablo, que estuve predicando de Pedro y seguía diciendo Pablo, y ahora que estoy regresando en Pablo, estoy pegada en Pedro. Muy bien, pues vemos el gozo y la alegría. Vemos cuando nosotros queremos celebrar algo, nosotros lo podemos demostrar en alguna acción, en alguna celebración, en un get together, en coinonía, en expresión de palabras, en un obsequio, o de alguna manera que se hace obvia esa gratitud y esa alegría. Nosotros podemos celebrar los lazos de amistades, podemos celebrar la bendición de compartir con seres queridos, a personas que amamos mucho, que tienen un gran significado o impacto en nuestras vidas. Así es que ese tipo de relación causa algún tipo de gratitud, y esa gratitud muchas veces la queremos dejar demostrado de alguna manera tangible, visible, audible. Y de esta manera el apóstol Pablo dejó reflejado, dejó marcado en estas cartas esa alegría, ese gozo que sentía él de haberles conocido a ellos. Con demasiada frecuencia nuestra mente se vuelve hacia el anhelo por lo que no tenemos, pero este tipo de pensamiento puede llevarnos a nosotros a tener deseos negativos o poco prudentes. Muchas veces cuando pensamos en la gratitud,
Tendemos a pensar, en lugar de pensar de lo que sí tenemos, desafortunadamente nuestros pensamientos se van a aquellas cosas de lo que no tenemos, y eso es lo que quita el deseo de celebrar. Y en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos, y es lo que el apóstol Pablo enseña, el apóstol Pablo no está enfocado en lo material, él está enfocado en ese regalo de la amistad, en ese regalo de la coinonía, de la unión, en la comunión de la fe, en la comunidad de la fe. Así que Pablo exhorta a través de todas sus cartas, como ya les mencioné, es una característica exaltadora del apóstol Pablo, de cómo él constantemente exhorta a los creyentes también a mostrar esa gratitud. Así es, lo que por gratitud hemos recibido, de esa misma gratitud nosotros los compartimos. Así que por gracia nosotros hemos recibido el perdón de parte de Dios. De esa misma manera nosotros hemos de otorgar perdón a otro. Así como hemos recibido ese amor de Dios hacia nosotros, cómo es que de igual manera nosotros debemos de ser agradecidos y compartir ese amor con otros, celebrarlo continuamente. Debe de ser una selección intencional, debe de ser una decisión intencional, mostrar esa gratitud. Ahora, como la gratitud no es una inclinación natural de parte de nosotros, debe de ser intencional. No está en nosotros como humano hablando en nuestros límites. Nosotros no sale por naturaleza, las cosas buenas no salen por naturaleza. Nosotros estamos más bien en esta carne sometida a este mundo, que lo que a la misma el apóstol Pablo dijo en una ocasión: lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Son mis intenciones hacerlo, pero no lo hago, porque lo que está en nosotros siempre está ese instinto. Hemos nacido desafortunadamente en pecado, y la tendencia pecaminosa es lo que está en nuestra naturaleza. Lo que sí estamos agradecidos, y es lo que el apóstol Pablo realza nuevamente, es que nosotros debemos estar agradecidos gracias a que Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo, que nos da el poder a nosotros para nosotros poder entonces así hacer la voluntad de Dios, y así el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, y ya el pecado no los controla, y ya nosotros podemos rendir, es la palabra que quiero utilizar. Nosotros así podemos rendir nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios, y entonces así es que la voluntad de Dios se haga y se cumpla en nosotros, y no la nuestra. Así como debemos nosotros recordarles de la misma manera a nuestros hijos, es una característica que como padres le enseñamos a los hijos pequeños, cuando se le da un dulce o se le da un regalo o se le hace un favor y el niño no lo dice, que nosotros les recordamos: ¿qué es lo que tú dices? Gracias. O sea, se le está enseñando desde pequeño a cómo ser agradecido, porque no es una cosa natural de parte de nosotros. Desde pequeño nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, a darle gracias a las otras personas, o cuando recibe algo en expresión de gratitud. Y eso es algo que intencionalmente nosotros, aun cuando grandes, tenemos que hacerlo. Muchas veces pasamos por alto, muchas veces no somos ni quienes para decir gracias. Por ejemplo, cuando en alguna ocasión tú le has abierto la puerta a alguien, tú le abres la puerta y tú esperas que te diga gracias. Y si la persona pasa, ni reconoce que tú estás ahí aguantándole la puerta. Yo sé, porque yo también lo he hecho, que tú quizás has hecho como yo. Decimos con una actitud de nada, porque no fueron personas que no agradecieron por ese gesto de amabilidad que uno tiende a hacer. Y es muchas veces pues falta de ética, por simplemente hay personas que simplemente son así, o simplemente algo puede ser que quizás no hayas escuchado que la persona sí dijo gracias. Cualquier razón que sea, el ser agradecido no es algo natural en la humanidad, y es lo que Pablo enseña,
y cómo es que él demuestra esa gratitud intencionalmente y constantemente. Le está diciendo cuán orgulloso se siente de ellos, cuán bendecido se siente él de haberles conocido y de ser parte de este cuerpo. Así es que, de la misma manera, nosotros debemos de vivir una vida de agradecimiento a Dios, de los tantos regalos que Dios nos otorga. Pero el más maravilloso de eso, de todo, además de la salvación, que es el regalo más maravilloso y el por el cual más agradecidos debemos de estar. Pero del día a día, hay algo que nosotros muchas veces pasamos por alto o ignoramos. Es esas personas que Dios pone en nuestro camino, que Dios introduce a nuestras vidas. Esas personas que juntamente aman a Dios, y qué bendición es nosotros servir a Dios junto a esas personas que son de gran bendición y de impacto a nuestra vida, que enriquecen nuestra vida, que nuestra relación fomenta y va creciéndose, además de que es un gozo servir al Señor juntos. El mismo salmista dice en su palabra, una invitación: alegrémonos, gocémonos, démosle gloria al Señor que nos salvó. Vengamos pues a la casa de Jehová, entrad por esos atrios con corazón de agradecimiento, de gratitud. Qué bueno es servir al Señor y estar juntos en armonía, alabando y glorificando el nombre del Señor. Así es que esa coinonía, esa unión es lo que el apóstol Pablo se enfatiza, de que él está agradecido a Dios, y es algo que tú y yo también debemos de aprender. A siempre darle gracias a Dios, como dice en ese verso 19, si la vista no me falla, no 13. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Además de esta palabra exhortadora de agradecimiento, el apóstol Pablo le sigue diciendo que el buen ejemplo que ellos han dado, de tal manera que su reputación, ese testimonio de la fidelidad de ellos a pesar de la persecución que habían experimentado, cómo es que hacer de impacto a los demás y el hecho de que ellos permanecían fieles. Una cosa tenían que ellos tener claro, y era que desde el principio ya Dios lo había escogido a ellos. Ese halago y esa afirmación que Pablo le da a la iglesia de los tesalonicenses es dándole agradecimiento, expresándole el orgullo de conocerlo y de ser buen ejemplo, a la misma vez que ellos entendieran que ya por la gracia de Dios ellos habían sido escogidos, habían sido separados, santificados para su gloria. Así que, como hablamos la semana pasada, después de que Pablo introdujo al hombre de pecado, después que Pablo habló acerca del hijo inicuo, o sea, que estuvimos hablando que es esa rebelión, este hombre de rebelión no se ha manifestado, pero sí sus obras maliciosas, pero sí la maldad sí se ha manifestado y está en ejecución en nuestros tiempos. Así que después de Pablo haber hablado y dando instrucciones y habiendo aclarado que una cosa tiene que pasar antes de la otra, para recordarles y afirmarles que todavía Jesucristo no había venido, esa promesa todavía no se había cumplido. Hay unas cosas que habían que suceder antes de que eso sucediera. Así que después que el apóstol Pablo habló acerca del hombre de pecado, entonces es que vuelve a hablar y retomar de este tema de el gozo y la gratitud que sentía hacia ellos. Así que Pablo no podía evitar de agradecer a Dios cuando pensaba en ellos constantemente y les exhorta, y por eso le dice desde el principio, le está diciendo y está dando ese énfasis de que ya Dios había puesto en el plan de salvación escogerlos a ellos, como ya está en el plan de salvación tú y yo. Recuerde que en una ocasión hablamos y leímos en Juan capítulo 14, si no me equivoco, el 14, donde el 14 o el 16,
Búsquenlo para cerciorarse, donde Jesús hace la oración no tan solamente por sus discípulos en aquel entonces, antes de ir a la cruz, sino que también Él oró por los discípulos del futuro, o sea que nos incluyó a ti y a mí, lo cual nos deja saber esta misma palabra alentadora que hace el apóstol Pablo de los tesalonicenses, que ya ellos habían sido escogidos ya están en el plan de salvación, y de esta misma manera tú y yo debemos vivir agradecidos. Nosotros podemos permanecer fiel a Jesús gracias a la fuerza y la fortaleza que recibimos a través del poder del Espíritu Santo, a través de esa palabra fortalecedora y de promesa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos permanecer firmes a pesar de las situaciones y tribulaciones que podamos estar viviendo, pero a la misma vez entendemos que por su gracia, por su amor, por su voluntad, Él nos ha incluido, nos ha escogido ya desde el principio, desde la fundación del mundo. El apóstol Pedro, ahora sí, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, sigue dando el mismo mensaje y reenfatiza lo que el apóstol Pablo ha venido enseñándole a los tesalonicenses. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Incluso en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, también dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya se sabe. Sabemos que el deseo de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Es la voluntad de Dios, el deseo de Dios desde el principio, desde la fundación del mundo. Lamentablemente hay quienes rechazarán o rechazan este plan de salvación, rechazan a Jesús como el Mesías, rechazan el amor de Dios. Y a estos ya se ha predestinado dónde será su fin, como de la misma manera ya tenemos la promesa de salvación, como hemos estado hablando en estas semanas, de que hay vida después de la muerte, y esa promesa de que Jesús regresará por nosotros. Así es que desde la fundación del mundo, aquellos escogidos, aquellos que han obedecido y han permanecido fiel, entrarán al reino de Dios y disfrutaremos de esa salvación eterna, sea que o aquellos que hayan muerto resucitarán primero, o aquellos que estemos en vida disfrutaremos también de la venida del Señor. Más aquellos que se quedarán en la tierra, aquellos que adorarán una vez que el hombre de maldad, de pecado, se haya revelado y haga manifestado sus milagros y su poder, engañando aún más a los que se hayan quedado. Entonces sufrirán la misma condenación eterna que ha sido ya preparada desde la fundación del mundo para Satanás, los ángeles caídos y aquellos que rechazan a Jesús como el Mesías, el Salvador. Esta palabra alentadora es que el apóstol Pablo le sigue dando ánimo a los de la iglesia tesalonicense. Y Pablo les aseguró que aun y cuando ellos habían elegido ser fiel, permanecer fiel y creer en Jesús, ellos estaban decididos a permanecer fiel en Jesús, aunque era una acción intencional, era una fe en acción, una fe activa. Ellos también tenían que entender lo que Pablo les quería enfatizarles a ellos, ya que Dios era el poder de Dios, era la voluntad de Dios que lo había elegido a ellos, que ellos eran amados como tú y yo también somos amados por el Señor, y también fueron santificados por el Espíritu Santo como tú y yo también somos. De igual manera, elegidos por Dios, hemos sido santificados por el Espíritu Santo y amados por el Señor. La fe de ellos había resuelto en una gracia de parte de Dios, y era su voluntad propia lo que los ayudaba a ellos a seguir a Dios, a seguir en el camino de la verdad. Así es que esto es un trabajo de equipo, tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios salvarnos. Él así nos ha amado, ha demostrado su amor enviando a su Hijo amado Jesucristo, y nos ha dejado el poder y la fuerza del Espíritu Santo, el cual también nos marca como autor, como propiedad de Él.
y en conjunto con nuestra voluntad sometida a Él y donde voluntariamente servimos al Señor, es lo que hace posible que la gracia de Dios se cumpla en nosotros como ya ha sido establecido desde la fundación del mundo. Así que toda la verdad que Pablo había enseñado a los tesalonicenses haya sido por escrito a través de las cartas, o sea, de cara a cara, o sea, el poco tiempo que estuvo con ellos allí, el apóstol Pablo les sigue dando esa palabra de exhortación para que continúen tomando fuerza y puedan así enfrentar esa persecución que continuamente estaban viviendo. Esa misma fuerza continuara llenándoles y fortaleciendo su fe. Y por esto Pablo es que se vio necesario, vio importante darle esa palabra de esfuerzo, donde le dice que mantengan el ánimo, que retengan esa promesa. En el versículo 15, así que hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o sea, por las cartas, o sea, por palabras de cara a cara, o por las cartas que él haya recibido. Esa palabra de exhortación, reténlo, aguántate, firme, mantiene, consiste en permanecer firme en las enseñanzas que has recibido, que le dice que ustedes hayan recibido, sea el tiempo que estuve allí con ustedes cara a cara o porque lo hayan recibido a través de las cartas que él escribió. Él le dice, aférrense, manténganse firmes a ese conocimiento, a lo que han aprendido, y no se dejen engañar por otras fuentes y otras corrientes engañosas que se levantaran. De la misma manera como tú y yo, iglesia, no nos dejemos arrastrar, no nos dejemos llevar, no nos entretengamos escuchando o estudiando o considerando falsas enseñanzas o nuevas revelaciones o nuevas profecías. Lo que ya está escrito, toda la profecía ya está, la tenemos por escrita, ya está aquí. Así es que de la misma manera que el apóstol Pablo una y otra vez le aconsejaba a los tesalonicenses, tú y yo también somos advertidos, y aún más en estos últimos tiempos donde hay diferentes diversidades de fuentes que vienen en contra de lo que ya Dios ha hablado y lo que ya Dios ha establecido. No te dejes llevar arrastrado, más bien mantente aferrado a este conocimiento que ya tenemos de la palabra de Dios. Para nosotros permanecer firmes y poder contrarrestar todos estos ataques que vienen en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, además de ser maduros espiritualmente, lo que sí es más importante y lo que sí nos puede ayudar a nosotros es permanecer en la verdad, permanecer en lo que ya conocemos de nuestro Dios. Es mantener nuestra confianza en Dios mismo y no en nuestros sentimientos. Mantener nuestra confianza en la sabiduría del cielo y no en nuestras propias interpretaciones o nuestras propias opiniones. Cuidémonos de llegar a conclusiones expresadas o explicadas de parte del hombre, hablando del hombre natural. Mantengámonos firmes en esta palabra y de esta manera podremos librarnos o cuidarnos del peligro del engaño. De esa misma manera como el apóstol Pablo sigue insistiéndole a los tesalonicenses a que estuvieran claros que su voluntad de permanecer firme era buena y positiva, pero que también entendieran que nosotros no llegamos a la salvación por medio de nuestros esfuerzos, no por medio de nuestras obras, no por medio de nuestra propia voluntad, sino más bien que entendamos que es por la gracia de Dios, es su amor lo que nos sostiene, es su fortaleza lo que nos sostiene, y que sobre todas las cosas
desde la fundación del mundo, desde el principio, Él nos ha escogido. Como también podemos decir que tenemos el llamado de Él, que desde el vientre de nuestra madre, Él nos conoce y nos conoce por nuestro nombre. Esa palabra de exhortación, continuamos con permanecer fiel a Dios. El apóstol Pablo va a cerrar ahora en esta carta, en el capítulo 3, como vamos a cerrar tú y yo hoy, estas últimas palabras que expresa el apóstol Pablo, y termina en una oración que los incluye a ellos. A ver cómo eso entonces nos puede aplicar a nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, los versos 1 y 2 dicen: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo aquí entonces vemos terminada en esta última carta, en la forma en que la escribe, estamos viendo una oración poderosa que él hace. Y en esta oración, él presenta y les deja saber que Pablo ora por ellos constantemente, que Pablo espera y confía que Dios les fortalezca, que los proteja, que los llene de gozo, de amor, que los siga ayudando a crecer, de tal manera que el evangelio continúe expandiéndose, que ese impacto que ellos causaron en aquella región por su fe firme, que continuara siendo aún más poderosa y continuara haciendo de ánimo y de gran testimonio para otras personas. Pero al misma vez vemos como en su oración Pablo dice: yo oro por ustedes, oren por mí. También le dice: yo también pido que oren por mí y por mis compañeros. El apóstol Pablo, conociendo que este grupo de personas fiel, que ellos conocían perfectamente lo que es permanecer firme, conocía perfectamente el corazón de Pablo, de las tribulaciones que él y su equipo estaban padeciendo, estaba confiado de que el pueblo se identificaba muy bien y podía orar con ese mismo empeño y con esa misma fuerza. En muchas ocasiones, cuando nosotros somos llamados a hacer una oración, llamamos al pueblo a que el momento de orar por una persona o por un grupo de personas o misioneros o por alguien, además de nosotros mismos, se nos exhorta a que oremos como si esa persona fuera realmente, si es por un hijo, oramos como si fuera nuestro propio hijo. Si es por un padre o una madre, oramos como si fuera nuestra propia madre. O sea, que nosotros oremos con ese mismo empeño, con esa misma fuerza, con esa misma pasión, porque es uno de los nuestros. O si es por alguna situación dolorosa, una crisis, algún momento dificultuoso, que si tú lo has vivido, tú puedes entender y oras con ese mismo empeño. Y eso es lo que el apóstol Pablo está aquí tranquilo y está confiando de que el pueblo, la iglesia de los tesalonicenses, entendían lo que Pablo estaba pidiendo, esa petición de que la misma fuerza y el poder y la voluntad de Dios continuara manifestándose y que fueran contrarrestados todos aquellos ataques, toda aquella oposición que ellos también estaban enfrentando en cuanto a la expansión del evangelio. Así que el apóstol Pablo, junto con su equipo de misioneros, estaban enfrentando oposición constante en cuanto a la enseñanza y la expansión del evangelio. Así que el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica: yo oro por ustedes, pero también les pido encarecidamente que oren por mí, que oren por nosotros, de tal manera que el evangelio pueda seguir siendo expandido. Además, que entendieran que no todo el mundo a quien ellos llevaban el mensaje de salvación recibían con esa misma apertura el evangelio. No todos a quien ellos llevaban el evangelio recibían de esa misma manera, eran sensibles al evangelio. Y el apóstol Pablo les dice a ellos: ayúdanos, oren por nosotros para que todo aquello que sigue oponiéndose sea destruido.
Eso es otro principio muy importante y muy valioso que aprendemos, no tan solamente del apóstol Pablo, sino también de nuestro Señor Jesucristo, donde nos enseña, Jesús le enseñó a sus discípulos, como el apóstol Pablo sigue insistiendo a través de sus cartas y aquí específicamente, el orar unos por los otros. El orar unos por los otros es una práctica esencial. Jesús le enseñó en Mateo capítulo 9, los versículos 37 y 38 dicen, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Así es que tanto el apóstol Pablo como Jesús enseñan este principio importante de orar unos por los otros, de orar para que los hombres y mujeres que han sido llamados al campo misionero, para orar por aquellos evangelistas que entran y salen constantemente, que van visitando para predicar el evangelio, para orar por los pastores que cada día, cada semana tras semana, enseñan y predican a la iglesia, a los maestros, a los líderes, a toda persona que de manera abierta llevan ese ministerio para llevar el evangelio, pero también hay que orar unos por los otros, porque este llamado de expandir el evangelio, de continuar llevando y proclamando las buenas nuevas de salvación, no está limitada y no es solamente requerida para el que el pastor, evangelista, profeta, no es tan solamente para estas personas que llevan un ministerio abierto, sino también para todo creyente, todo seguidor de Jesús. Todos hemos sido encomendados a llevar las buenas nuevas de salvación, que nuestra Jerusalén, nuestra Samaria y los confines de la tierra comienzan en casa. No tenemos que ir literalmente a otros sitios, sino desde casa. Este es nuestro Jerusalén, esta es nuestra Samaria, en este confín de la tierra, en esta esquinita del mundo. Desde aquí es que nosotros somos llamados a proclamar el evangelio. Así es que el orar unos por los otros es también importante para que cada uno de nosotros podamos ser eficaz en compartir el evangelio, en llevar la verdad. Cuando hablamos de compartir el evangelio y proclamar las buenas nuevas de salvación, no necesariamente es llevar un evangelio y dar una prédica, una enseñanza con mucha teología y muchas palabras bonitas y siempre estar hablando en público. No, tu testimonio, tu vida, nuestra vida, nosotros somos testimonio, carta abierta. Nosotros testificamos, predicamos con nuestra vida, con nuestras acciones, en la forma en que nos relacionamos unos a los otros. Somos llamados a ser luz, a ser sal, somos embajadores, somos representantes. Así que hay muchas maneras en cómo nosotros evangelizamos, en la forma en que nosotros vivimos, nos movemos. Es un reflejo de lo que nosotros somos, hijos del Salvador. Somos llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación y a orar unos por los otros. Y por eso es que con ese mismo énfasis es que el apóstol Pablo termina con esta carta exhortándoles a los de Tesalónica, sus amigos, sus hermanos en la fe, sus hijos espirituales, a que continúen orando por él, confiando de que ellos podían interceder por él, ya que ellos habían experimentado por sí mismos lo que es el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. De la misma manera en como ellos habían recibido el amor de Jesús, y ellos también eran capaces de mostrarlos a otros. Esto es lo que significa ser como Jesús. Y es lo que nosotros hemos recibido también de parte de Jesús, su amor, su perdón. Y de esa misma manera como lo hemos recibido, también lo podemos dar a otro. Entonces, ¿qué nos dice Dios con esta lección y con esta unidad? Que la vida cristiana requiere determinación para seguir haciendo lo correcto, aun cuando es difícil, aun en los momentos difíciles de persecución,
nos podemos agotar, nos podemos frustrar, pero somos llamados a entender que la vida cristiana requiere una determinación para seguir haciendo lo correcto. Esta unidad nos ha recordado a nosotros que vivir para Jesús en este mundo es imposible hacerlo según nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos la fuerza de Dios y necesitamos la paz de Dios. La gracia, que es el amor de Dios, la fuerza, que es la podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo, y la paz que le otorga el Espíritu Santo para ayudarnos a seguir hacia adelante. Nosotros necesitamos de esto todo el tiempo. Solo con la fortaleza y la gracia de Dios nosotros podemos soportar fielmente todas las dificultades y hablar del amor de Dios, hablar el amor de Jesús a la gente que nos rodea mientras nosotros esperamos su retorno. Hablar de Jesús mientras hablamos, pensamos, actuamos, vivimos como Jesús y esperamos por su retorno. Así es que, como Pablo lo ha dicho anteriormente, sea que vivamos o sea que muramos, todos le pertenecemos al Señor. Y cerramos esta palabra, este estudio de hoy. Quiero leerte en Apocalipsis, capítulo 22, los versos del 18 al 21. Esta palabra que también debe de ser nuestra. Lo debemos de orar y lo debemos de recordar. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El apóstol Pablo nos sigue diciendo también. Pedro nos sigue diciendo en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. También te lo voy a leer, como también voy a brincar el 13 al 16. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el verso 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que el apóstol Pedro estaba muy familiarizado con las enseñanzas del apóstol Pablo, y tal como el apóstol Pablo le habló a los tesalonicenses y a las demás iglesias que él fundó, una palabra profunda, una palabra que el mismo Pedro decía, hay cosas que son difíciles de explicar, y es lo que quiero que mantengas en mente. Las escrituras están aquí no para decirnos a nosotros detalles de cómo será este fin del mundo y cómo sucederán las cosas y qué habrá en la tribulación y qué va a pasar después. No, esto es para exhortarnos a nosotros, para que nos sigamos para que sigamos aferrados a la promesa de que Él regresará, para que estemos preparados, para que estemos alerta y estemos siempre en esa comunión y en la voluntad del Padre, para ayudarnos a nosotros a permanecer fiel y esperar esa bienaventuranza, no para estar suponiendo, imaginándolo del qué será,
sino más bien esperando esa promesa que no retarda. Estamos esperando, y aunque no entendamos y no tengamos todos los detalles y no entendamos el todo por sí, lo que sí podemos estar seguros es que su palabra es verdadera. Él dijo que él de regresar y él así lo hará. Así es que te aliento a que sigas hacia adelante y toma esta palabra, esta enseñanza que hemos hablado, para que tu fe siga siendo fortalecida. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y vamos entonces ahora a cerrar con una oración. Si te quedas con nosotros, entonces voy a compartir 4 preguntas como examen de repaso. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido de poder concluir con este tema tan poderoso, tan importante. Padre, que sigamos meditando en esta poderosa palabra, que sigamos fortaleciendo nuestra fe en tu palabra, que sigamos compartiendo las buenas nuevas de salvación en todo tiempo, aprovechando cada momento. Dios, te doy gracias por cada persona que se conecta, cada persona que está siendo bendecida con esta poderosa palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te doy gracias también por acompañarnos, ser paciente con cada uno de nosotros. God bless everyone who's connected. Voy a cerrar entonces con estas 4 preguntas, que las escogí aquí al último instante, así que no se las di a Héctor, se las voy a leer. Y usted, como siempre, les pido que en la parte de comentarios, una selección múltiple, usted pone el número. Si es el 1, entonces la respuesta que usted cree que es la correcta, con A, B o C. Esto es el número y la letra seleccionada. Con la primera pregunta que te voy a presentar es: ¿qué consuela a los cristianos cuando mueren un creyente? A. Tienen esperanza porque todos los creyentes serán resucitados cuando Jesús regrese. B. Saben que la muerte es mejor que el sufrimiento. C. Creen que Dios debe haber necesitado a su amigo en el cielo. Estas 4 preguntas están basadas en estas últimas semanas que hemos hablado en esta unidad. Repito. ¿Qué consuela a los cristianos cuando mueren un creyente? A. Tienen esperanza porque todos los creyentes serán resucitados cuando Jesús regrese. B. Saben que la muerte es mejor que el sufrimiento. C. Creen que Dios debe haber necesitado a su amigo en el cielo. Si se recuerdan, cuando estuvimos hablando en la clase de aquellos que estaban preocupados de sus familiares que habían ya muerto, si se habían perdido la oportunidad del regreso de la venida de Cristo, esta es una de las cosas que estaba pasando, y de eso se trata esta pregunta. Y la respuesta, si tú pusiste 1A, estás en lo correcto. Esa es la esperanza o el consuelo que nosotros recibiremos, así como los tesalonicenses recibieron. Tenemos esperanza porque todos los creyentes serán resucitados cuando Jesús regrese. Número 2. El orgullo de Pablo por los creyentes tesalonicenses se basa en A. La cantidad de ayuda económica que aportaban para las misiones. B. Su fe y resistencia a pesar de la persecución. C. Su lealtad hacia él. Hablé un poquito de esto hoy, como en las últimas 2. El orgullo constante de Pablo por los creyentes tesalonicenses se basaba en A. La cantidad de ayuda económica que aportaban para las misiones. B. Su fe y resistencia a pesar de la persecución. O C. Su lealtad hacia él. Todavía no veo respuestas para la 2. Ya veo que hay una. Muy bien. Y la respuesta para la 2 es B. Si la pensaste y no la escribiste, estás en lo correcto. Es B. Repito, su orgullo de que ellos permanecían fieles a pesar de la persecución constante que estaban viviendo, y estaban siendo de inspiración y motivación a otros. Así como tu historia, tu prueba,
tu vida está siendo de testimonio a otros que te están viendo en cómo tú sigues amando a Dios, cómo tú sigues sirviéndole a Dios a pesar de las dificultades, cómo tu permanencia y ese gozo que solamente lo da Dios. Porque el gozo temporal o la alegría que da el mundo se basa en las circunstancias, pero el gozo del Señor es muy diferente, y aún en medio de las dificultades, cuando permanecemos en Él, sabemos que Dios tiene el poder para transformar todo lo que el enemigo puede intencionar para mal. Dios lo usa para bien, para su gloria, y tú y yo podemos seguir hacia adelante. Nuestra fe y nuestra resistencia, a pesar de la persecución, también será un orgullo para Dios, que nos espera y esperamos recibir esa palabra que diga: ven, entra, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Número 3. Ser santo significa A, no caer en la tentación de pecar. B, seguir una serie de reglas hechas por el hombre. C, ser apartado para un propósito especial. Esta es súper fácil. Así que ya debes poner a 3 y tu respuesta. A, no caer en la tentación de pecar. B, seguir una serie de reglas hechas por el hombre. O C, ser apartado para un propósito especial. Y la respuesta de la 3 es la C. Ser santo significa ser apartados para un propósito especial. Y la última que te voy a dejar, que ya me voy, es la número 4. Pablo enseñó sobre la segunda venida para A, mostrar la profundidad de su comprensión teológica. B, animar a los creyentes y protegerlos del engaño. C, que aumentaran las ofrendas para su ministerio. Esta última pregunta, número 4, ¿cuál fue el propósito sobre la razón por la cual el apóstol Pablo enseñó a los tesalonicenses el tema de la segunda venida? ¿Para qué? Ya le dije al principio de esta lección que muchas veces las personas lo buscando detalles cronológicos y específicos, pero eso no es el propósito por la cual ni siquiera Jesús, cuando habló acerca del tema de los últimos tiempos, la advertencia, Jesús no enseñó a sus discípulos a buscar fechas ni explicar exactamente cómo serán las cosas, sino más bien dando señales, las señales que se dan para demostrar que se cumple lo que ha de venir. El propósito por el cual Pablo enseñó sobre la segunda venida es B, animar a los creyentes y protegerlos del engaño. La misma razón por la cual tú y yo debemos de seguir escudriñando esta palabra y entender que la segunda venida del Señor, lo que está escrito, es para ayudarnos a nosotros a no caer en el engaño y para animarnos a nosotros a seguir hacia adelante. Así que gracias, Dios te bendiga a todos los que se han acompañado, bendiciones. Y esta ha sido su hermana Marilyn Colón, representando a la iglesia El Calvario, el ministerio Osvaldo Torres y Abigail Torres. Dios te bendiga.